Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen desde las primeras sesiones. He podido identificar algunas desde el chat. Muchas gracias por sumarse a la última sesión del curso internacional de teorías de la formación, un curso que ya ha tenido 25 sesiones y que el día de hoy cerramos con la presentación del profesor Alexander Incapié, titulada Sarah Kaufman, El miedo a la mujer. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que se han conectado y se han conectado hasta ahora. Muchísimas gracias en especial también a la profesora Laura Giraldo, puesto que ella en su calidad de coordinadora fue una de las principales gestoras de este espacio. Y por ello también muchas gracias a la UPN, a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Universidad Autónoma de México, a la Universidad Federal de Paraíba por sumarse y contribuir a ampliar las perspectivas sobre educación y sobre pedagogía. Tenemos entonces el gusto y de escuchar al profesor Alexander hincapié en esta importante responsabilidad que es concluir este ciclo. Así que, profesor Alexander, lo escuchamos atentamente. Bueno, Sócrates, muchas gracias por hacer posible este espacio. No solamente lo ha hecho posible la profesora Laura Giraldo, el programa en pedagogía, el departamento de pedagogía, la coordinación del pregrado en pedagogía, sino que también esto ha sido posible por tu coordinación. Eh, Este, y sí, en efecto, es digamos, una gran responsabilidad cerrar eh, este seminario. Eh, no es solamente un seminario, sino que también es una especie de experimento interinstitucional que se ha venido desarrollando ya por segunda ocasión en el pregrado en pedagogía. Eh, Me corresponde entonces dar cierre a esta segunda a esta segunda expresión de esa iniciativa. La primera fue el seminario en pedagogías críticas y la segunda es, como ustedes ya conocen, el seminario de teorías de la formación. Eh, Me corresponde cerrar mm, y digamos como eso no deja de ser especial, pues yo también quise elegir para cerrar una autora que para mí particularmente es muy especial, allí donde algunos o algunas dicen que su filósofa favorita es Judith Butler o Hannah Arendt, pues si a mí me preguntan, yo digo que mi filósofa favorita es Sarah Kaufman. Y bueno, em, Sarah Kaufman es una filósofa francesa ya fallecida, no tan conocida en nuestro medio. No hay disponibles muchas traducciones de ella al castellano y creo que eso no solamente puede servir para aumentar el interés, sino que también sirve para aumentar también el misterio alrededor de esta autora. Voy a tratar de ser muy eficiente, tratando de cumplir lo prometido en el título. No es sencillo, la autora no es una autora sencilla, no tiene además por qué serlo. Eh, este, También creo que con los cambios, por ejemplo, que está introduciendo la inteligencia artificial en la relación que tenemos con los libros, eso modifica también la manera como nosotros elegimos hablar de los libros. Eh, para el caso, lo que estoy tratando de decir es que creo que cuando alguien nos va a hablar de un autor o cuando alguien nos va a hablar de un libro, resulta ser más interesante la lectura que esa persona hace del autor y del libro que tratar de indagar de manera sistemática qué es lo que dice el libro, porque eso está a disposición de todos y de todas. Todos y todas podemos leer los mismos libros, incluso la inteligencia artificial.
nos exime de leerlos porque simplemente nosotros le pedimos un resumen y la inteligencia artificial nos da ese resumen. Entonces ya ah, creo que eso que está a disposición de nosotros, nos guste o no, cambia la relación con los autores, cambia la relación con los libros y cambia también lo que nosotros, los profesores y las profesoras, eh, podemos comunicar en torno a los autores y los libros. En este caso, creo yo que lo que yo puedo comunicar no es una mirada sistemática a los textos de Sarah Kaufman, sino más bien tratar de mostrarles la lectura que yo he hecho de Sarah Kaufman. Y estoy ya de entrada también ofreciendo como unas consideraciones de método. Lo primero que quisiera contarles de Sarah Kaufman, ustedes creo que lo están viendo en pantalla. Sarah Kaufman nace el 14 de septiembre de 1934 y muere el 15 de octubre de 1992. Eh, Nietzsche nace el mismo día en el año 1844. Y esto que puede parecer así por encima como una anécdota o una coincidencia, para mí no lo es. Estoy completamente seguro que no lo es. Porque creo que si hay una filósofa que haya hecho un trabajo de lectura y relectura interesante sobre la obra de Nietzsche, es Sarah Kaufman. Derrida dice que, pues que sí, que ella amó muchos autores. Entre ellos, probablemente los que más amó fue a Nietzsche y a Freud. Entonces, no creo yo que sea coincidencia uno suicidarse el día en el que se celebra el nacimiento de Nietzsche, 15 de octubre. Entonces, les acabo de decir que Sarah Kaufman fallece el 15 de octubre de 1992, pero su fallecimiento es inducido. Sarah Kaufman más bien se suicida el 15 de octubre de 1992, insisto, el día en que se celebra el nacimiento de Nietzsche en el año 1844. Sarah Kaufman es hija de un rabino jasídico, el rabino Berek Kaufman. Eso quiere decir que Sarah Kaufman era judía. eh, Fue estudiante también de dos de las figuras más importantes de la filosofía francesa, nietzscheanos también, Gilles Deleuze y Jacques Derrida. Ya lo dije también, Kaufman es particularmente experta en Diderot, Nerval, Nietzsche y Freud. eh, y podríamos seguir sumando también nombres ya a este panteón de filósofos. Su niñez está profundamente marcada por la deportación y muerte de su padre en Auschwitz y también por el conflicto que supuso haber pasado un periodo de su vida muy importante y particularmente difícil al lado de una madre judía y una madre sustituta católica. Esto que les estoy diciendo, ustedes lo pueden, digamos, constatar y leer por iniciativa propia en un libro que se llama Calle Ordener, Calle Labat. Algunas personas que vieron conmigo en su momento el curso sobre eh, formación y constitución de subjetividades, tal vez lo recuerdan. Eh, este es básicamente, pues como para no dejar en punta el comentario, Calle Ordener, Calle Labat, inicia con ella hablando de lo que queda del padre después de que es deportado
a un campo de concentración y de exterminio, lo que queda del padre es un estilógrafo. Es además un estilógrafo que ella roba de la cartera de la madre, y creo que la imagen que estoy ofreciendo ya debería ser suficientemente sugestiva, porque nosotros podemos asignarle, por ejemplo, una cualidad masculina al estilógrafo, y le podemos asignar una cualidad femenina a la cartera. Eh, y cuando digo eh, cualidades, que el estilógrafo es podría ser más bien la metáfora del órgano sexual masculino, y la cartera la metáfora del órgano sexual femenino. Y miren la imagen que estoy ofreciendo. O sea, ella roba de la cartera de su madre el estilógrafo del padre. Dejemos en suspenso esa imagen que estoy proponiendo. Creo que ya debe de haber producido en algunos o en algunas de ustedes algún tipo de reacción, pero por ahora vamos a dejar eso allí. Eh, Kaufman se ve profundamente marcada por, por el secuestro y el posterior fallecimiento de su padre en los campos de concentración. Eh, lo que sabemos, por lo que ella misma relata, es que su padre se aseguró de que cuando los oficiales nazis llegaran a la casa, se lo llevaran a él, y protegió a su esposa y a sus hijos de la deportación. O sea, el padre se ofrece algo así como chivo expiatorio por toda su familia. Y creo que eso de alguna manera marca el porvenir de la niña. Sarah Kaufman también marca el porvenir de su escritura, su relación con la filosofía y su relación también con, con la escritura. Al punto que de ella es posible inferir algo que ustedes están viendo probablemente ahora en pantalla, y es que después de Auschwitz es un atentado moral intentar ser feliz. Es decir, después de Auschwitz, la psicología positiva y la psicología de la resiliencia es algo así como eh, una, un atentado contra la memoria de las víctimas. Eh, yo creo que eso se entiende un poco a la luz de lo que dice Teodor Adorno en Mínima Moralia. Si la felicidad de todos tiene como costo el sacrificio de uno solo, entonces esa felicidad es injusta. Por eso, volvamos a Sarah Kaufman, es posible entender que después de Auschwitz es un atentado moral intentar ser feliz. Los últimos ensayos entonces de Sarah Kaufman son, ya he venido hablando de uno de ellos, se llama Calle Ordener, Calle Labat. Un poco ese título es una metáfora de las dos madres, de la madre judía y de la madre católica. Uno se los decía, digamos, a los estudiantes y a las estudiantes cuando trabajábamos este texto en el curso al que antes aludí, Formación y Constitución de Subjetividades, que una calle hacía alusión a una madre, otra calle hacía alusión a la otra madre, y que si bien es un libro que comienza hablando del padre y de la significación que tiene el padre en la vida de Sarah Kaufman, ese libro solo en apariencia es un libro sobre el padre. Solo en apariencia ese libro es sobre un hombre. En realidad ese libro es
es un libro sobre mujeres y la presencia de las mujeres es muy vasta, muy abundante. Son presencias pletóricas de contenido y la aparición de los hombres en ese libro es bastante escasa y bastante simple. O sea, Calle Ordener, Calle Labat, en el fondo y no muy en el fondo, es un libro realmente sobre mujeres. En particular, digamos, sobre los efectos que tiene sobre una niña, es decir, eh, los efectos que tiene sobre su formación, la tensión, el antagonismo, la rivalidad y el odio que hay entre estas dos madres, que a su vez son una judía y una católica. No quiero hacerles spoiler, no es un libro que se lea fácil, es un libro muy sencillo, solo en apariencia, pero sobre todo, y si aquí hay alguno o alguna que recuerde la clase en la que discutimos a Sarah Kaufman a propósito de Calle Ordener, Calle Labat, recordará que en la interpretación y la lectura que se hace del texto es evidente una interpretación en la que ha operado la represión, es decir, un no querer saber lo que de cierta manera se sabe, un no querer saber lo que de cierta manera se sabe cuando uno lee ese libro. No quiero hacerles spoiler, pero eh, si llegan a leer Calle Ordener y Calle Labat, tengan en cuenta que la represión les va a jugar una mala pasada porque es probable que haya una tendencia a no querer ver lo que está puesto en ese libro. No voy a hablar más porque no se trata de ahorrarles la lectura, sino justamente de incentivar que ustedes lean y que lean libros difíciles y libros interesantes y que, como diría Kafka, le destruyan a uno la vida. Entonces, decíamos, Calle Ordener, Calle Labat, es uno de sus últimos ensayos. También el desprecio por los judíos, Nietzsche, los judíos, el antisemitismo. Estos dos libros salen el mismo año, pues si la memoria no me falla y si no estoy inventando cosas, pero estos dos libros salen el mismo año en el que ella se suicida. Estos dos ensayos son ensayos realmente muy personales, Calle Ordener, Calle Labat, el desprecio por los judíos, Nietzsche, los judíos y el antisemitismo. Y tenemos un último ensayo que salió posteriormente a, más bien que se publica de manera póstuma, que se llama La muerte conjurada y que todavía no está disponible en castellano, desafortunadamente. Entonces, bueno, tenemos un panorama muy general, em, eh, una especie de biografía personal y al mismo tiempo una especie de biografía intelectual resumida en lo que les acabo de comentar. Eh, este, a Sarah Kaufman le interesa particularmente el arte. De hecho, tiene bastantes ensayos en los que se ocupa del arte. De hecho, aunque suene redundante, uno de los temas que Sarah Kaufman aborda en La muerte conjurada, que insisto, este libro todavía no está, este ensayo todavía no está en castellano, o por lo menos no que yo sepa. En este ensayo, Kaufman se ocupa de este cuadro que ustedes tienen en pantalla, la lección de anatomía del doctor Nicolás Tull de Rembrandt. Bueno, o sea, no sé por qué.
Por aquí se me fue un, un error tipográfico. Vamos a corregirlo porque si no, mm, me quedo perturbado. Ahora sí, sí, la lección de anatomía del doctor Nicolás Tull. Eh, este, gracias Samuel por la sonrisa. Por lo menos Samuel está oyéndome eh, la neurosis. Eh, yo quiero que ustedes miren este cuarto, perdón, este cuadro, que sí, que además es un cuarto. Esto es como, creo que evidentemente se puede apreciar, es un cuadro de hombres. Mm, pero además es un cuadro de no cualquier tipo de hombres, no es un cuadro sobre camioneros, no es un cuadro sobre bodegueros, no es un cuadro sobre pescadores. Y yo creo que nosotros podemos calcular que es un cuadro en el que se reúnen hombres importantes. Eh, y creo que además por la disposición del cuerpo, del cuerpo que está de manera horizontal, podemos, eh, podemos también imaginar que son hombres de ciencia, hombres dedicados a la medicina. Entonces, Kaufman elige eh, escribir sobre este ensayo y elige además como método para la escritura de este ensayo, recuerden la muerte conjurada, elige como método de acercamiento, como método de acercamiento al tema del libro, la risa. Yo quiero que tengan eso además ahí presente porque eso va a ser, creo yo, decisivo a la hora del desenlace de la sesión de hoy. Si alguno o alguna de ustedes recuerdan cómo traté el tema de Sabina Spielrein, eh, pues se acuerdan que yo dije 2 o 3 veces que lo que yo quería contarles era una historia. Pues bueno, mi método de trabajo para esta sesión es idéntico. Yo quiero contarles es una historia a propósito de Sarah Kaufman y que la titulé El miedo a la mujer. Bueno, entonces tenemos este cuadro, por lo demás, maravilloso de Rembrandt, que se llama La lección de anatomía del doctor Nicolás Tull. Kaufman llama la atención sobre 2 elementos. El primer elemento es que eh, hay un cuerpo horizontal que nosotros presumiblemente asumiríamos o asumimos que es el cuerpo de un hombre, pero eh, además eh, solo es una presunción el que sea un cuerpo de un hombre porque eh, la pelvis está cubierta. Solo es una presunción el saber que es un hombre porque los órganos genitales están cubiertos. Y entonces Kaufman está llamando particularmente la atención de cómo los hombres de ciencia eventualmente, a lo mejor con mucha frecuencia, eligen no ver o eligen no querer ver lo que todo el tiempo está de frente. Ah, ese es como si como, como si lo que tuvieran enfrente fuera accesorio, fuera irrelevante o como si al final de cuentas no contara. Eh, También podemos imaginarnos como una especie de pudor de los hombres de ciencia, eh, siendo hombres, de mirar los órganos sexuales
otro hombre. La pregunta es, ¿por qué? Hay otro detalle que ya no parece tan evidente y que se los voy a regalar, les voy a hacer este regalo. Y es que si ustedes ven bien, eh, la mirada de todos estos hombres está desplazada hacia lugares distintos. Pero digamos que hay por lo menos dos o tres de estos hombres, incluso puede haber hasta cuatro, donde la mirada está desplazada hacia el libro que escasamente ustedes pueden ver en la parte la parte derecha de sus pantallas abajo, parte derecha de sus pantallas abajo. Lo que Kaufman está proponiendo en la lectura que hace Jacques Derrida es esta pregunta. ¿Qué lugar entonces ocupa un cuerpo cuando éste está condenado a ser sustituido por un libro? Miren bien a estos hombres de ciencia que están puestos allí. Ninguno, realmente ninguno. O sea, y si ustedes, si alguno tiene dudas, pues es probablemente un error de perspectiva lo que los está llevando a ver lo que ven, si alguno está viendo que alguno de estos señores está mirando el cuerpo. Absolutamente ninguno está mirando el cuerpo. Todos están mirando ah, hacia cualquier lado, menos hacia el cuerpo. Y en realidad es el libro el que está concentrando la atención de la mirada de estos hombres de ciencia. El cuerpo, además que está eh, deliberadamente cubierto en su entrepierna, que ya denota una voluntad de ignorar, también está en su conjunto siendo ignorado por los hombres de ciencia que han elegido preferentemente mirar hacia el libro. Entonces Kaufman, nos dice Derrida, se pregunta, ¿qué lugar ocupa un cuerpo cuando justo el cuerpo parece estar condenado a una sustitución? En fin, retengan, por favor, esos datos que les estoy ofreciendo en este momento. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer a través del chat y Sócrates pues tiene toda la autorización del mundo, por supuesto, se la merece y se la ganó, de interrumpir cuando considere. Bueno. Sarah Kaufman, el miedo a la mujer. Las imágenes siempre son muy importantes y esta me gustó en particular, ¿cierto? Este es el señor, el doctor Sigmund Freud. La imagen hace una pregunta, eh, ¿qué es lo que qué es lo que está en la mente de un hombre? ¿Qué es lo que hay en la mente de un hombre? Y ustedes pueden ver también el juego que se nos propone realmente en la imagen. ¿Qué es lo que hay en la mente de un hombre? Entonces, podríamos decir que la sesión de hoy, que se titula El miedo a la mujer, Sarah Kaufman, El miedo a la mujer, va de lo siguiente, el decir verdad de Freud, el decir verdad del doctor Sigmund Freud. Eh, si algunos me han oído, pues sabrán que no es lo mismo el decir verdad a decir la verdad. Eh, Insisto, no es lo mismo decir verdad a decir
la verdad. En términos generales, no podemos detenernos allí, pero en términos generales, nadie puede decir la verdad. Lo que los seres humanos podemos aspirar a hacer es a decir verdad, no la verdad. La verdad no es una posesión humana. La verdad no es una cualidad humana. Ahí lo que encontramos en los seres humanos es la voluntad de un decir verdad, que lo que expresa no es tanto que lo que dice es verdadero, como sí la aspiración a que lo sea. Y eso son dos cosas completamente distintas, muchachos y muchachas. Eh, Hay dos preguntas que uno podría hacerse a propósito de Sarah Kaufman y el miedo a la mujer, y a propósito de el decir verdad del doctor Sigmund Freud. Esas dos preguntas, pues no son las únicas preguntas que se pueden hacer, son dos preguntas que yo elegí hacer. Em, Son, ¿de qué está hablando un hombre cuando habla de las mujeres? ¿De qué hablan los hombres cuando hablan de las mujeres? Yo creo que una pregunta eh, por eh, homóloga, si se me permite esa palabra, también se puede hacer, ¿cierto? Como de qué hablan las mujeres cuando hablan de los hombres, pero como ese no es el caso de la sesión de hoy, pues dejémoslo para otro profesor o para otra profesora. ¿De qué habla un hombre cuando habla de las mujeres? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿puede un hombre hablar de las mujeres sin comprometerse a sí mismo más allá de lo que quiere saber? Insisto, ¿puede un hombre hablar de las mujeres sin comprometerse a sí mismo más allá de lo que quiere saber? Bueno, tengamos esas preguntas allí. Sigamos con Kaufman. Muchachos, muchachas, voy a hacer una cosa que a mí me aterra hacer, o que me aterra además que ustedes hagan, y es diapositivas con demasiado contenido, pero en realidad sí consideré necesario que ustedes tuvieran estas dos citas textuales, porque creo que son muy valiosas y para mí son muy importantes para tratar de eh, desenredar la trama de la historia que les quiero contar el día de hoy. Hay dos declaraciones sobre el método, más, recuerden que al principio hablábamos de la risa también como parte del método que Kaufman usa para acercarse a los textos y a los textos que lee, y la risa también para afrontar la tarea de escribir. Y están estas dos citas extraídas de un libro que se llama Autobioarañazos del gato Murph, de Kaufman, de Sarah Kaufman. Un libro del 2020, salió en plena pandemia y se llama así, Autobioarañazos del gato Murph. Y palabras más, palabras menos, el libro vuelve sobre un tema que ha sido importante en la filosofía, o una figura que ha sido muy importante en la filosofía, sobre todo después de Nietzsche, y es la figura de los animales. Después de Nietzsche, eh, los animales se convierten en figuras que dan que pensar, o que dan mucho que pensar. Nietzsche habla del águila, habla de la serpiente, etcétera. Kafka habla del perro, etcétera, etcétera. Y Kaufman, Kafka habla del perro,
del ratón, eh, mm, está, y bueno, y está Kaufman que habla del gato. Ajá, su libro se llama entonces Autobioarañazos del gato Murph y nos dice lo siguiente, voy a leer textualmente. En la página 23 nos dice, y si buscar tras el texto y la puesta en escena lo que el autor quiere decir no fuera más que un modo de borrar el texto y la escritura, de acallar el gato y a Tieck, reemplazándolos por esta manía humana, demasiado humana, consistente en buscar tras el texto otro texto que constituya la verdad. Aquí ustedes pueden apreciar varias cosas. La primera es que hay una crítica a la hermenéutica y la segunda es que hay una clara alusión a Nietzsche. Eh, Volvámoslo a leer. Y si buscar tras el texto y la puesta en escena lo que el autor quiere decir no fuera más que un modo de borrar el texto y la escritura, de acallar al gato y a Tieck, reemplazándolos por esta manía humana, demasiado humana, consistente en buscar tras el texto otro texto que constituya la verdad. Mire, por compleja que pueda ser esta cita va a ser clave para la conclusión que voy a proponer al final de la sesión sobre lo que Kaufman hace con Freud. Reténganla, por favor. Y luego está la segunda cita que nos dice, lejos de ser conocimiento, la ciencia humana es, pues, un sistema de proyecciones casi paranoicas, un producto del resentimiento y de la envidia de los hombres que les permite ejercer su dominio. En esta frase, en esta cita más bien, hay, entre otras muchas, también por lo menos dos, eh, eh, dos alusiones. Una a Nietzsche con respecto a lo que se refiere a la ciencia, al conocimiento más bien. Y para profundizar en esa alusión, habría que ir a ese ensayo de Nietzsche que se llama Verdad y Mentira en sentido extramoral, y buscar allí, nada más empezar el ensayo, eh, qué es lo que dice Nietzsche del origen del conocimiento. Y bueno, dice una cosa muy interesante sobre el origen del conocimiento y sobre la búsqueda de la verdad. Eh, y hay también una alusión velada donde no sabemos claramente Kaufman qué es lo que está introduciendo cuando dice de un producto del resentimiento y de la envidia de los hombres que les permite ejercer su dominio. No sabemos qué es lo que Kaufman está introduciendo cuando introduce el significante hombres, porque aquí no es claro si Kaufman se está refiriendo por hombres, está hablando de toda la especie o si solamente se está refiriendo a los varones. Volvamos a leer la cita entonces. Lejos de ser conocimiento, la ciencia humana es, pues, un sistema de proyecciones casi paranoicas, un producto del resentimiento y de la envidia de los hombres que les permite ejercer su dominio. Bueno, sigamos. Eh, Sarah Kaufman, el miedo a la mujer. Este Freud, que es pues digamos que es una figura tan importante para hoy en esta sesión, casi tan importante como la misma Sarah Kaufman, Freud encuentra que el antisemitismo y la misoginia tienen un origen común. El antisemitismo y
la misoginia tienen un origen común. Esto, muchachos y muchachas, esto es, esto es completamente eh, explosivo, si queremos verlo así, en un momento histórico donde particularmente se nos llama a restituir el lugar de las mujeres, el valor de las mujeres, y donde culturalmente, al mismo tiempo, se nos llama a despreciar los judíos. Aquí hay algo que creo yo que nosotros tendríamos que sentarnos a estudiar con mayor detalle, eh, qué es lo que está ocurriendo aquí, donde culturalmente se nos llama a restituir la importancia del lugar de las mujeres, pero por otra parte, también culturalmente se nos llama a despreciar todo lo que sean los judíos, incluso lo que sea el judaísmo. ¿Por qué esto resulta explosivo en Freud? Porque Freud está diciendo que el origen tanto del antisemitismo como el origen de la misoginia es el mismo. Eh, no quiero yo ser, no quiero hacer demasiado spoiler. En realidad tampoco quiero ahorrarles la lectura de las cosas, pero solo como de manera hipotética, eh, y solo en una capa que tendríamos que estudiar mucho más, eh, ¿por qué el antisemitismo y la misoginia tiene, eh, tienen un origen común? Porque según Freud, lo que la cultura y la sociedad no quieren es oír hablar a los judíos y oír hablar a las mujeres. O sea, la cultura y la sociedad eh, implícitamente se, se reúnen sobre la base de todo estará muy bien si los judíos no hablan y si las mujeres tampoco lo hacen. Si lo que tienen para decir los judíos y lo que tienen para decir las mujeres no se dice. En el fondo, el miedo a la mujer, según nos está proponiendo Kaufman, es el mismo miedo que se siente por el judío y que en el caso de las mujeres se disimula con condescendencia. Eso de estamos obligados a restituir la importancia del lugar de las mujeres en la sociedad. Eso es un gesto de condescendencia, porque habría que hacer la pregunta de por qué estamos obligados a restituir ese lugar, ¿cierto? Como si fuera un regalo que habría que hacerle a las mujeres. Y en el caso de los judíos, em, el miedo a los judíos se disfraza imaginando que los judíos están detrás de todos los males del mundo. ¿Ya? Que allí donde pasa algo malo, debe haber judíos urdiendo algún plan. Y tenemos un presidente de la República, lástima que voy a dañar la clase de hoy que va a quedar grabada nombrando eso, pero tenemos un presidente de la República que es el claro ejemplo de que sí, de que sí, el claro ejemplo de alguien que cree que los males de toda la sociedad, si hay que irle a buscar una cara, tiene la cara de un judío. Ah, bueno, entonces, ah, Freud plantea esto desde muy temprano, el origen el origen del antisemitismo y de la misoginia, eh, está el miedo a lo que tienen para decir los judíos y en el miedo a lo que tienen para decir las mujeres. Este,
lo interesante que va a mostrar Kaufman es que ni el mismo Freud logra escapar al antisemitismo y a la misoginia. Digamos que hay en Freud, en el doctor Freud, hay un antisemita y hay un misógino también. Y ustedes podrán decir, bueno, pero es que puede ser misógino porque es un hombre, pero eso no es suficiente, muchachos y muchachas, para ser misógino no se necesita ser hombre. Es decir, no, la misoginia no tiene como condición que el que la experimente sea un hombre, porque si eso fuera así, ¿cómo podríamos explicar que Freud hay una dimensión en el doctor Freud que también es antisemita y Freud es judío? O sea, si lo que explica que Freud sea misógino es que sea hombre, lo cual es falso, eh, si lo que explica que Freud sea misógino es que sea hombre, entonces esa misma explicación falla a la hora de tratar de entender por qué en Freud también hay un cierto rasgo de antisemitismo. Pues no digamos que Freud era un misógino y no digamos que Freud era un antisemita. Eso son decir cosas, eso son cosas, o sea, totalizar de esa manera sería absurdo, pero en Freud hay algún rasgo misógino y en Freud hay algún rasgo antisemita. Entonces no se necesita ser, no se necesita ser ario para ser antisemita y no se necesita ser hombre para ser misógino. O sea, el antisemitismo y la misoginia son datos culturales muy profundos que hunden sus raíces en claves que, mm, si lo miramos desde el mismo Freud y si lo miramos desde la misma Hoffman, no hemos sido capaces de mirar a la cara. Nosotros no somos capaces de mirar a la cara, para poder entender porque ciertos rasgos, en el mejor de los casos, en nosotros son antisemitas y porque ciertos rasgos en nosotros son misóginos. Entonces, es importante para que sigamos avanzando en la exposición, detallar que el psicoanálisis se constituye a partir de casos clínicos. En eso reposa la verdad del psicoanálisis. En eso reposa su verdad, ¿cierto? No la verdad así eh, en mayúsculas, sino la verdad del psicoanálisis, que no tiene que ser la verdad de la sociología, que no tiene por qué ser la verdad de la pedagogía, que no tiene por qué ser la verdad del arte. La verdad del psicoanálisis se constituye a partir de casos clínicos. Y lo que hace Kaufman es que Freud, el padre del psicoanálisis, se constituye en un caso. Se constituye en un caso para sí mismo y se constituye en un caso para la manera como Kaufman está leyéndolo en un libro que se llama El enigma de la mujer con Freud o contra Freud. Eh, Creo que hay una pregunta en el chat. No sé si Sócrates nos puede, una pregunta o un comentario. Si Sócrates nos puede ayudar. Sí, profesor Alexander, justamente la estaba leyendo. Este comentario lo hace Samuel Restrepo y dice, sé que es una tangente, pero me genera curiosidad. Alexander señaló que con Nietzsche los animales asumieron una posición sin precedentes en la interpretación filosófica y literaria. Sin embargo, antes de Nietzsche fueron Esopo, Cervantes, etc. Seguro que existe, pero me pregunto cuál es el aporte singular de Nietzsche entonces. Ah, qué buena pregunta. Eh, sí, o sea, cuando yo dije que en Nietzsche los animales, la figura de los animales eh, alcanzan por primera vez a ser figuras sin precedentes, no dije que antes de Nietzsche los animales no habían estado
en la filosofía y que los animales no habrían estado tampoco en la literatura, mucho menos en la literatura. Lo que pasa es que en la filosofía, en Nietzsche y en Kafka pasa algo nuevo para la literatura y para la filosofía, y es que los animales por primera vez no son algo así como lo otro con lo que condescendientemente nos miramos o nos vemos, no es lo otro al cual le atribuimos un valor eh, de lección, un valor de aleccionamiento moral. eh, la figura del animal ya no es metáfora de la figura humana, sino que en Nietzsche y en Kafka los animales comienzan a ser figuras, figuras inscritas, algo así como en una especie de terreno resbaladizo, donde no sabemos cuando hablamos del animal, de quién estamos hablando, y cuando hablamos del hombre, tampoco podemos estar seguros de quién estamos hablando. Es decir, tanto para Nietzsche como para Kafka, el animal que durante siglos había sido como diáfano para la filosofía y un poco también para la literatura, se presenta como una figura que nombra realmente el lugar de la incertidumbre. Kafka en el ensayo, eh, las investigaciones de un perro lo capta, perdón, lo capta de manera maravillosa porque a partir de preguntas del tipo, bueno, pero un perro se pregunta, pero bueno, pero ¿de dónde viene la comida de los perros? Pues es que se parecen preguntas muy simples, pero que luego resulta que no lo son. Y el mismo perro se se pregunta, pero yo por qué soy como soy, yo por qué soy de esta manera, y allá están todos esos perros alborotados, haciendo bulla. Mm, ¿Qué es lo que hace que yo sea un perro? Entonces, Kafka introduce una serie de preguntas donde ya el perro, por ejemplo, no es diáfano, ya el perro no es ese animal eh, eh, tonto que vive pegado a los pies de uno, sino una figura que nombra la imposibilidad de una lectura diáfana. Y lo mismo pasa en Nietzsche. Creo que por primera vez los animales ya no son figuras aleccionadoras, no son figuras que tienen un valor didáctico, no son figuras que tienen un valor por comparación, sino que son figuras que en sentido amplio se han convertido en metáforas. Eh, bueno, no sé, Sócrates, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta para, para para que podamos continuar. Gracias, Samuel, por la solicitud de aclaración. Ven, siempre es necesario que alguien le pida a uno que aclare cosas. Por lo pronto estamos bien. Ha habido una pregunta sobre las grabaciones y demás. Las grabaciones de todas las sesiones se están subiendo al canal de YouTube de la Facultad de Educación días después de estas sesiones como tal. Entonces ahí están disponibles tanto todas las sesiones que se han dado en el marco de este curso
como del curso del año del semestre pasado y también de las lecciones de pedagogía clásica que se han dado. Entonces, próximamente, apenas terminemos este espacio, yo hago la solicitud de la Facultad de Educación para que suba esta grabación al canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Sócrates. Entonces, bueno, estábamos por allí que la verdad, que como el psicoanálisis se constituye a partir de casos clínicos, que en eso reposa su verdad y que Freud, que es el padre del psicoanálisis, se constituye también en un caso. Y se constituye en un caso para sí mismo, si nosotros vamos y leemos la interpretación de los sueños, el famoso ensayo de Freud, y si nosotros leemos el libro de Sarah Kaufman, que ese ya no es tan famoso, que se llama El enigma de la mujer y que tiene por subtítulo Con Freud o contra Freud. Em, las mujeres son un tema constante para el psicoanálisis. Eso creo que hacer una afirmación de ese tamaño no tiene ninguna novedad. Las mujeres son un tema constante para el psicoanálisis. Mm, Pues no sé si sea lícito decirlo así. Pues no podría decir que los mejores casos que el psicoanálisis documenta son casos de mujeres, pero sí podría decir que sin los casos de mujeres o sin los casos sobre mujeres, el psicoanálisis estaría incompleto. Entonces, Kaufman plantea si acaso en los últimos años hay en Freud, ojo, en los últimos años hay en Freud una premura por escribir sobre las mujeres antes de que ellas lo hagan, o si a lo mejor hay en Freud una prisa por adelantarse a la llegada de, de la muerte, por adelantarse pues a su propia muerte. Eh, Antes de continuar en esta línea, muchachos y muchachas, ustedes estarán pensando, ¿por qué Kaufman elige para un ensayo que titula El enigma de la mujer hablar de Freud? Bueno, recuperemos dos cosas, ¿cierto? Recuperemos dos cosas que pueden ser interesantes. Miren, en el malestar en la cultura, que es un ensayo ya tardío de Freud, Freud ofrece una acepción del yo. Traten de pensar yo, identidad, pues no son exactamente lo mismo, pero son términos que pueden entrar en una especie de relación tropológica. Yo, identidad, subjetividad, formación. Insisto, no, esos términos no son sinónimos, pero nosotros los podríamos poner en una especie de relación tropológica, es decir, en una especie de relación productiva, por lo menos productiva para una lectura filosófico-literaria. Entonces, Freud, en El malestar a la cultura, que es uno de esos ensayos finales, Freud ofrece una acepción del yo y afirma que sin fronteras delimitadas, este se hunde hacia adentro en una instancia psíquica inconsciente a la que el mismo Freud denomina el ello. Ojo, repitamos. Freud, en El malestar en la cultura, afirma que el yo, sin unas fronteras delimitadas, se hunde hacia adentro en una instancia psíquica inconsciente a la que el mismo Freud denomina el hecho. Esto quiere decir, según el mismo Freud, que el yo le sirve como fachada al ello. Es decir, que el ego le sirve como fachada a lo inconsciente.
Esto no está diciendo que el ser humano no sabe nada de sí mismo. Lo que está diciendo es que en su mayoría el ser humano se desconoce. A ver, allí donde nosotros soñamos y fantaseamos con cosas como yo me conozco a mí mismo, yo sé lo que quiero. Uno tiene que tener claras las cosas en la vida porque si no, entonces ¿qué? Pues eso son puras fantasías, muchachos y muchachas. Además son puras fantasías neuróticas, son puras fantasías histéricas que en realidad lo que intentan ocultar es el miedo que en realidad experimentamos ante la constatación de que no sabemos tanto de nosotros mismos como solemos pensar y el no saber tanto de nosotros mismos como solemos pensar nos deja como la sensación o el sentimiento de que probablemente lo que no sabemos de nosotros mismos no sea tan bueno, que a lo mejor incluso lo que no sabemos de nosotros mismos tal vez ni valdría la pena saberlo. Es más, casi que por mucho que nosotros digamos yo quiero saber, en realidad no queremos saber. Si se trata de nosotros mismos, no queremos saber. Entonces, ustedes podrán decir, nos engañamos deliberadamente imaginando que nos conocemos a nosotros mismos. Yo diría, nos engañamos a nosotros mismos presumiendo que nos conocemos a nosotros mismos y nos engañamos por pura necesidad económica. Es un, se diría en el psicoanálisis, es una necesidad económica la que nos empuja todo el tiempo a engañarnos a nosotros mismos. O sea, imagínense, yo digo, yo soy una buena persona, yo soy un buen novio, yo soy un buen hijo, yo soy un buen hermano, yo soy un buen profesor. Pues, ustedes se imaginan yo lidiando todos los días con que no, papá, usted no es ni tan buen novio, usted no es tan buen hijo, usted no es tan buen profesor, usted no es tan buena persona. Ustedes se imaginan uno levantarse todos los días a lidiar con, con la duda sobre sí mismo. Entonces es una necesidad económica por la cual todo el tiempo nos estamos engañando con respecto a nosotros mismos. Y el yo, por lo tanto, es una fachada que nos sirve de presentación frente a los otros, pero es una fachada también que nos sirve de protección frente a nosotros mismos. Entonces, y eso no lo enseñó Freud, ¿cierto? Y entonces ustedes ya pueden ir introduciendo ciertas preguntas y si eso es así, entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos conocer? ¿Qué es lo que podemos conocer del mundo? Pero además, ¿qué podemos conocer de nosotros mismos? O sea, traten de ponerlo en estos términos, muchachos y muchachas. Recuerden las preguntas que hice al principio. ¿Qué dice un hombre? ¿De qué habla un hombre cuando habla de las mujeres? ¿O de qué habla una mujer cuando habla de los hombres si al final de cuentas ni siquiera el que habla puede conocerse a sí mismo? Luego, ¿qué puede conocer? ¿Con qué está comprometido su habla si no puede conocerse a sí mismo? En fin, entonces Freud, por esto también nos atrae, por eso le atrae a Sarah Kaufman, Freud se autoriza con cierta deliberación, es decir, Freud es deliberado en esto, a decir cosas que para la gran mayoría son inoportunas, pero no porque sean inoportunas, nosotros podríamos decir sin más que son falsas. Eh, y sí son cosas que consiguen despertar asombro y en general repulsión y rechazo. O sea, más de 100 años después de los primeros trabajos de Freud, lo que Freud tiene para decir mm, es inoportuno, eh,
genera repulsión y rechazo y convenientemente para nosotros, mm, valga la redundancia, convenientemente para nosotros, conviene decir que lo que Freud dice eh, tiene más que ver con literatura que con ciencia. Pero recuerden esa cosa interesante que nos decía Kaufman hace un rato. Lejos de ser conocimiento, la ciencia humana es pues un sistema de proyecciones casi paranoicas, un producto del resentimiento y de la envidia de los hombres que les permite ejercer su dominio. Es decir, el que nosotros digamos que lo que hay en Freud no es ciencia, sino literatura, no quiere decir que la literatura es el lugar donde se miente y que la ciencia es el lugar donde se dice la verdad. Porque Kaufman está diciendo, no, la ciencia en realidad es una actividad paranoica, llena de proyecciones, donde los hombres consiguen con qué ejercer su dominio y, por contraste, nosotros podríamos decir, eh, menospreciada o considerada inofensiva. El arte es el lugar realmente donde se dice verdad. Entonces, acercar a Freud más a la literatura que a la ciencia, lo que consigue al final decir, no, es que a lo mejor Freud estaba, dice, por muy molesto, por muy repulsivo que resulte aquello de lo que hablaba, a lo mejor en todo eso había mucho de verdad. Entonces, sigamos. Es por eso Freud es un tema recurrente en la obra de Kaufman y por eso Freud es la figura que Kaufman elige para tratar de explorar el enigma de las de la mujer, que en el fondo es el miedo también a la mujer. Kaufman plantea, insisto, vuelvo sobre este punto, si acaso en los últimos años hay en Freud una premura por escribir sobre las mujeres antes de que las mujeres lo hagan para hablar de sí mismas, o si hay una prisa, o si lo que hay en Freud es un miedo, una prisa por escribir sobre las mujeres antes de que les llegue la muerte. Dice Kaufman, Freud se echa para atrás, escribe y publica sobre las mujeres. Muchachos, muchachas, si ustedes quieren ir a un buen ensayo de Freud sobre las mujeres, lean el ensayo sobre la feminidad. Ya, pues, ojalá tuviéramos tiempo para leernos y releernos toda la obra completa de Freud, pero como no tenemos tiempo para leernos y releernos toda la obra de Freud, pues podemos leer algunas cosas. Léanse, por favor, la feminidad. Entonces, Freud, contrario a ciertas cosas que Freud había dicho antes, escribe y publica sobre las mujeres. Pero este echarse para atrás significa, de alguna forma, ah, olvidar como una especie de precaución que indica la imposibilidad de escribir sobre las mujeres. O sea, Freud tempranamente había reconocido que no es posible escribir sobre las mujeres, que sobre las mujeres se escribe básicamente de manera indirecta. Pero Freud no está haciendo esa, Freud no está tomando esa precaución, no está más bien indicando esa precaución solo para los hombres. No es como, vea, para escribir sobre las mujeres, los hombres, si acaso lo podemos hacer de manera indirecta. No, Freud está, podríamos decir, Freud está generalizando esa dificultad. La dificultad para escribir sobre las mujeres es una dificultad tanto de los hombres como de las mujeres mismas.
Pero Freud, insisto, nos dice Kaufman, Freud se echa para atrás y comienza ya en los últimos años de su vida a escribir sobre las mujeres y no solo a escribir sobre las mujeres, sino también a publicar lo que escribe sobre las mujeres. Es como si el mismo Freud hubiera olvidado su antigua preocupación. Y entonces, los textos freudianos en los que aparecen nuevas hipótesis sobre la relación preedípica de la niña con la madre, relación que pone en duda la posición privilegiada del Edipo como explicación de la neurosis, al menos en las mujeres, son estudios tardíos. Es decir, muchachos, muchachas, Freud está, o sea, yo creo que esto es una de las cosas que hace fascinante a Freud, que la honestidad de Freud no tiene parangón. O sea, Freud se puede haber equivocado en muchas cosas. Seguramente lo hizo, pero seguramente no se equivocó en muchas cosas más de lo que otros se equivocaron en sus propias investigaciones. Pero algo que tiene las investigaciones freudianas, independientemente de los errores, independiente de los equívocos que puedan tener, es que Freud no tiene reservas en autocorregirse. Freud no tiene reservas en si toca, contrario a lo que diga Jung, pero bueno, eso es otra cosa. Pero para Freud, si toca derribar el edificio, pues hay que derribarlo. Entonces Freud, le había dado, concedido al principio de su obra una posición determinante al complejo de Edipo, tanto para el niño como para la niña, al final de su vida comienza a dudar y comienza a echar y comienza a empujar el edificio hacia un territorio inexplorado. Y sobre todo, ese territorio inexplorado es el de la relación preedípica de la niña con la madre. Ya en la interpretación de los sueños, que es un libro de por allá de 1900, Freud como que se había ido pillando cosas. No era capaz de decirlas plenamente, pero ya se las había pillado. Y una de las cosas que se había pillado era que a lo mejor el vínculo preedípico de el niño y de la niña con respecto a la madre fuera más decisivo de lo que hasta ahora habíamos sido capaces de considerar. Él deja eso como en un libro gigante, muchachos y muchachas, deja eso en una frasecita donde también demuestra, todavía no estoy seguro. Todavía no estoy seguro, dejémoslo por ahora aquí. Pero ya al final de su vida, es decir, 30 años después de la publicación de la interpretación de los sueños, Freud está, digamos, empujando su propio edificio al considerar que por lo menos en el caso de las mujeres, a lo mejor el complejo de Edipo no fuera tan determinante y tan decisivo como parece ser en el caso de los niños. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué? Porque, digamos, lo que se supone que estructura la sexualidad tanto en el niño como la niña es el complejo de Edipo, en el sentido en que eh, los niños tienen que renunciar a la madre identificándose al padre y las niñas tienen que identificarse con la madre, identificarse con la madre y renunciar al padre como un objeto de deseo, luego termina siendo que el padre es realmente lo que toda mujer busca en un hombre y la madre es lo que todo hombre busca en una mujer. Y Freud está empujando ese edificio. ¿Por qué? Porque ya no es tan claro.
y el Freud mismo sabe que no es tan claro, por lo menos en el caso de las mujeres. Y ya nos había dado la pista por allá en 1900 en la interpretación de los sueños, porque dice, no, es que a lo mejor la relación preedípica es fundamental tanto para el niño como para la niña. Eso quiere decir que Freud, la madre que ha sido el objeto de deseo del niño, em, el primer objeto de deseo del niño, a partir del cual se constituye la sexualidad, también podría ser que la madre fuera el primer objeto de deseo de la niña y no el padre, como aparece en la formulación del Edipo. Recuerden, el niño se identifica con el padre en el deseo del padre por la madre, pero renuncia a ser de la madre su mujer. Y la niña se identifica con la madre en el deseo con el padre, pero renuncia a ser del padre su hombre. O sea, Freud está diciendo, Freud ya está poniendo en duda eso. Está diciendo, no, a lo mejor el primer objeto de amor de la niña no haya sido el padre. A lo mejor el primer objeto de amor de la niña también, al igual que el niño, ha sido la madre. Y entonces, mm, lo que se puede decir de la sexualidad de los hombres y lo que se puede decir de la sexualidad de las mujeres no es como por espejo. O sea, eso no quiere decir que hombres y mujeres sean completamente distintos, pero hombres y mujeres no son completamente iguales. No es que contamos la historia de la sexualidad de los hombres y con eso ya queda contada la historia de la sexualidad de las mujeres. A la inversa tampoco. Sería tan simple, no es como que contamos la historia de la sexualidad de las mujeres y con eso hemos contado la historia de la sexualidad de los hombres. Mm, Entonces, sigamos, ¿cierto? Si antes las mujeres aparecen como un enigma para el psicoanálisis, lo que Freud está emprendiendo en los últimos años es el trabajo de resolver ese enigma. O sea, Freud, Freud está muy lleno de sí mismo desde un comienzo. Pues, es decir, yo creo que a mí se me nota lo que quiero a Freud, pero más allá de que se me note de lo que quiero a Freud, pues tampoco podemos ver en Freud lo que no es. O sea, Freud era un hombre muy vanidoso. Y Freud también no podemos descartar que lo que emprende Freud en los últimos años en su estudio sobre las mujeres, echándose para atrás incluso con respecto a sí mismo, es un gesto de vanidad, ¿cierto? Al final él se sabe que es un gran hombre, se sabe que está destinado a cambiar la historia y, y, y acomete esa tarea. Entonces, si al principio las mujeres habían sido para el psicoanálisis un enigma, en los últimos años Freud parece emprender la tarea de resolver ese enigma. A pesar de que las tradiciones milenarias, por ejemplo, advierten que la muerte es uno de los riesgos más frecuentes para aquellos que resuelven enigmas. O sea, que las tradiciones, la tradición egipcia, incluso entre los griegos, eh, entre los griegos, pues aquellos que resuelven los enigmas no viven mucho para contarlo. Entonces, esto es interesante, incluso que la misma Kaufman lo señale, y es que Freud parece ignorar que, pues, al final, todo el que se propone mm, este, decir una gran verdad, para decirlo de alguna manera, fallece. Eh, Freud dice que lo curioso, pues Kaufman dice que Freud está lleno de una, está lleno de como de una angustia por la muerte. O sea, que Freud tiene angustia
como porque la muerte le llegue inesperadamente y que sus investigaciones se queden y sin haber hecho terminado sus investigaciones y sin haber publicado sus investigaciones. Pero esa no es una angustia tardía de Freud. Esa es una angustia temprana de Freud, porque 30 años antes, que Freud no tendría por qué estar temiendo que me voy a morir rápido, eh, eh, este, eh, tiene miedo de morirse y que la interpretación de los sueños, que recuerden es un libro de 1900, mm, no sea, no llegue a ser publicado. Entonces, lo curioso es que Kaufman no destaca el que la angustia frente a la muerte, que puede llegar en cualquier momento, no inhibe que Freud escriba y publique ya en la vejez sus observaciones en torno a las mujeres. Es decir, si hay una cuestión mítica en el sentido de todos los que revelan los enigmas se mueren, Freud parece emprender lo contrario. Para poder vivir, por lo menos para poder vivir en la memoria de los seres humanos, tengo que revelar algún enigma, como lo hizo Edipo. Eh, y entonces Kaufman argumenta que, voy a decirlo de manera textual, Kaufman argumenta que escribir sobre la sexualidad femenina es revelar un peligroso secreto, es de una u otra manera exhibir a plena luz, descubrir el sexo terrible de la mujer, tanto más temible y amenazador para el hombre, por lo que se siente culpable en todos los sentidos del término. Ojo, vuelvo. Dice Kaufman, textualmente. Escribir sobre la sexualidad femenina es revelar un peligroso secreto. Es de una manera u otra exhibir a plena luz, descubrir el sexo temible de la mujer, tanto más temible y amenazador para el hombre, por lo que se siente culpable y en todos los sentidos del término. Hay que recordar, pues ya lo hemos dicho, que la reserva en el tratamiento de las mujeres es frecuente. O sea, a la hora de hablar de las mujeres, sobre todo a la hora de hablar de la sexualidad de las mujeres, o sea, eso se habla como con cierta frecuencia. Tal vez por eso se prescribe optar por un paralelismo. Así se descubre el Edipo en el niño y de este descubrimiento se deduce el Edipo en la niña. O sea, produce tanto horror explorar la sexualidad de las mujeres que lo que decimos de la sexualidad de las mujeres lo hacemos por un paralelismo a partir de los hallazgos en la sexualidad de los hombres. Entonces descubrimos en los hombres el Edipo y luego terminamos diciendo, ah, bueno, debe ser así para las mujeres, pero invertido. Eh, pero, nos dice Goldman, el descubrimiento de lo preedípico es de alguna manera descubrir lo otro de la mujer o, como dirá la misma Kaufman textualmente, lo otro que es la mujer. Es decir, si el Edipo nos descubre las claves de la sexualidad masculina, no es el Edipo el que nos descubre las claves de la sexualidad femenina, sino lo preedípico. Esto es, esto es, ¿de qué está lleno lo preedípico? Por un lado, de el haber hecho la madre, el que la madre sea el objeto del primer amor, tanto del niño como de la niña, pero también el convertir cualquier cosa o cualquier objeto en una cosa o en un objeto para el placer.
Mm, Freud sigue muy de cerca como las antiguas prescripciones donde se dicen cosas como, el diablo anda con eh, las mujeres lo único que pueden causar en los hombres son perturbaciones, los hombres tienen que cuidarse de las mujeres. Freud sigue de cerca ese tipo de prescripciones. Pero no lee eso de manera, muchachos y muchachas, sociológica, sino que lee eso de manera psíquica. ¿Qué es lo tan perturbador qué es lo tan perturbador que tienen las mujeres para los hombres? Y Freud parece haberlo hallado. Lo perturbador que tienen las mujeres para los hombres es que si se descubre el enigma de la sexualidad de las mujeres, ¿eso qué podría significar con respecto a la sexualidad de los hombres? Ojo, porque es que lo que Freud ha venido descubriendo en los últimos años, aunque él ya lo intuía desde la interpretación de los sueños, es que la sexualidad de las mujeres no puede explicarse meramente como una identificación con la madre y con el deseo de la madre por el padre. Por muchas cosas, muchachos y muchachas. Entre ellas, porque el deseo de la madre no es el padre. El deseo de la madre es el hijo, la figura del hijo, la metáfora del hijo. Eso por un lado. Y por el otro lado, el convertir la madre en un objeto de deseo, en el primer objeto de amor, más bien, es por extensión la posibilidad de convertir a cualquier otro objeto en objeto de amor y de deseo. ¿Por qué? Porque la madre, tanto para el niño como para la niña, en las primeras fases es el todo. O sea, lo único que existe para el niño o para la niña, por lo menos en sus primeras fases, la madre es el todo. Entonces, si usted convierte a la madre en el primer objeto de amor y en el primer objeto de deseo, eso quiere decir que puede elegir como objeto de amor y de deseo eh, cualquier otra cosa. Eh, Eh, lo que ha significado Edipo en este caso es un intento de ponerle orden a la cultura. Y entonces, cuando decimos, el diablo anda con las mujeres, los hombres tienen que cuidarse de las mujeres porque si no, las mujeres las echan a perder y bla, y bla, y bla, bla, bla. Toda esa prescripción que hay del peligro que suponen las mujeres para los hombres, para el bienestar de los hombres, no leamos eso en términos sociológicos. Leamos eso en términos psíquicos. Freud lo ha descubierto. Es que si descubrimos el enigma de la sexualidad de las mujeres, pongámoslo así, lo que le hemos revelado es a la humanidad algo que la humanidad no quiere ver. Como los médicos que veíamos en, como los médicos que veíamos cubriendo estudiando el cuerpo humano, pero mirando un libro y cubriéndole los genitales al cuerpo que está horizontal. Así, más o menos, muchachos y muchachas. Sócrates, no sé si ibas a intervenir con algo. sí, ahí va a leer una intervención que nos están haciendo en el chat a propósito de lo que usted está exponiendo, profesor Alexander. Dale. Chris nos dice, la sexualidad femenina es entonces una proyección de la de los hombres. El deseo sexual femenino es el que se le ha enseñado que debe ser por la sociedad y no quizá el que realmente es, nos dice Chris en el chat. Yo creo que esas preguntas, eh, yo creo que esas preguntas eh, son, pues yo creo que esas preguntas hay que responderlas con un sí.
Ah, pero justamente lo que está haciendo Freud es lo que está haciendo realmente Sarah Kaufman, releyendo a Freud, es mostrarnos es eso, que como, la sexualidad, lo que decimos que es la sexualidad femenina es realmente la proyección de la idea que socialmente se tiene de lo que debe ser la sexualidad, eh, eh, femenina, es decir, una proyección de la sexualidad de los hombres. O sea, ¿qué quieren las mujeres? Lo que quieren los hombres, ¿cierto? Y ustedes podrán decir, esto es muy interesante las preguntas que está haciendo Chris, porque uno podría decir, pero es que es pura. Bueno, ahí se expresa lo que Kaufman estaba diciendo al principio de, por medio de la ciencia, los hombres ejercen su dominio. Uno podría decir, bueno, pero lo que hay allí es un asunto malvado. O sea, casi, o sea, los hombres crean todas estas proyecciones paranoicas sobre el cuerpo, la sexualidad de las mujeres, solo como por un gusto diabólico, si se quiere, por dominar. No, muchachos y muchachas, si fuera así, sería sencillo. Si fuera así, sería fácil. No, es mucho más complejo. Si ustedes lo ven bien y si me han seguido como con cierta atención, esa necesidad de tratar la sexualidad de las mujeres como una proyección de lo que los hombres construyen en torno a lo que es la sexualidad y, por lo tanto, la sexualidad de las mujeres es lo que los hombres quieran, por por incómodo que resulte, muchachos y muchachas, eso ha tenido hasta una cierta función de protección cultural. ¿Por qué? Porque es que lo que Kaufman y Freud miren lo que nos están diciendo. No es que se descubre el enigma de la sexualidad de las mujeres y por supuesto eso tendrá grandes implicaciones sobre la comprensión que tendrán las mujeres de su propia sexualidad. No, muchachos y muchachas, en realidad lo que nos están diciendo es, si se descubre el enigma de la sexualidad de las mujeres, la sociedad misma, la cultura misma termina siendo transformada. ¿Por qué? Porque si se descubre el enigma de la sexualidad de las mujeres, se van a revelar al mismo tiempo ciertas preguntas no resueltas con respecto a la sexualidad de los hombres. Si acaso el descubrimiento del enigma de la sexualidad de las mujeres va a revelar, o más bien va a autorizar a los hombres para darse una sexualidad distinta. Y uno podría decir, en todo eso, ¿qué hay, profe? Ganancia, en eso no hay sino ganancia. No lo vean así, no lo vean así, porque recuerden que a un enorme trabajo de creación lo antecede un enorme trabajo de destrucción. No, no, esto es muy interesante leerlo, pero no necesariamente como si fuera la promesa de una realización utópica de un mundo mejor y más bello. No, es la promesa de un mundo distinto. Distinto no es mejor, no es peor, aunque podría ser mejor o podría ser peor o podría ser solo distinto, ¿cierto?
Y eso es lo que es decir, no es como esto es mucho más profundo que decir cosas como la importancia de revalorizar el lugar de las mujeres. Esto es mucho más profundo que eso, muchachos y muchachas, porque levantar los velos que no nos permiten ver el enigma de la mujer, levantar esos velos significaría no solamente ver la verdad de la sexualidad de las mujeres, sino incluso ver eh, las posibilidades negadas a la sexualidad de los hombres. Y uno podría decir, ay, pero qué maravilla que los hombres puedan acceder a las posibilidades negadas de su sexualidad. Pero, en serio, sí, sí sería mm, eh, tan maravilloso ver eso. En fin, dejémoslo como pregunta hipotética, ¿cierto? Y eso lo podemos discutir en cafetería con un café. Invitan a un café y conversamos largo y tendido sobre eso. El caso es que, sí, es cierto, todo lo que Chris plantea como pregunta, pónganle a eso un sí. Entonces, eh, este, Freud, entonces así, descubre el Edipo Profe, en el niño. Dale. qué pena, antes de que pueda retomar, hay otra pregunta que nos hacen en el chat. Laura María Giraldo, hola, profe, ¿cómo está? Nos pregunta, profesor Alexander, ¿cómo podemos contribuir desde espacios educativos a posibilitar ese mundo diferente? Nos pregunta ella. No, yo no tengo una respuesta para eso. Para mí, mi mundo diferente es como los hombres de ciencia de la imagen de Rembrandt. A mí me gustan los libros. O sea, mi relación erótica es con los libros. Bueno, eso es un poquito exagerado, pero digamos, mantengamos la compostura, Sócrates. No podría decir eso ahora. Eh, el descubrimiento, insisto, mantengan esto, el descubrimiento de lo preedípico es de alguna manera descubrir lo otro de la mujer, o como dirá la misma Kaufman, lo otro que es la mujer. ¿Cierto? Entonces, vale la pena insistir en que la angustia de Freud frente a la muerte no es algo nuevo para Freud. Freud venía experimentando desde que era un hombre joven, fuerte y bonito, venía experimentando miedo a morirse y que su obra quedara sin publicar. De hecho, en la interpretación de los sueños, hay una serie de sueños cuya base común, nos dice el mismo Freud, es el deseo de hacer un viaje a Roma. O sea, Freud intentó varias veces ir a Roma y cada que iba a Roma le pasaba algo. Es como si la psique de Freud no estuviera preparada para visitar en Roma. Eso luego va a tener mucho sentido porque Roma va a ser para Freud algo así como la organización católica. Mm, o sea, entonces, un viaje a Roma, según Freud, es confrontarse como judío con la organización católica, que además no pocas veces ha perseguido realmente a los judíos y que en la historia de Freud tiene un momento muy amargo que enseguida se los voy a contar. Entonces, este, Freud, hay un momento donde Freud tiene un sueño Freud tiene un sueño donde su médico le dice disponga la pelvis. Y Kaufman dice, bueno, ahí hay un significado latente. Pues, muchachos, muchachas, si ustedes sueñan diciéndole a un médico o diciéndole a una médica, bueno, eso no importa, disponga la pelvis, pues digamos que hay un significado latente. Sea, muchachos, yo les vengo aquí a contar un sueño. Vea, yo fui donde el médico de la EPS, en mi sueño, yo fui a, a la, a,
a la cita con el médico de la EPS, el médico me dice, tiéndase en la camilla y luego de que estoy tendido en la camilla me dice, disponga la pelvis. O sea, hay un significado latente. Pero Freud hace un movimiento muy interesante, muchachos y muchachas, y es que Freud no interpreta el significado latente, sino que Freud se va más allá y va a encontrar las razones por las cuales él siente miedo a publicar, a morirse sin publicar su libro. Es decir, siente miedo de, mm, digamos, no pasar al frente, no ser visto. Freud siente miedo como de no ser visto. Y Freud, tiene mucho miedo porque Freud cree que está desarrollando una gran obra. Freud, está enfrentado a una época donde, los mejores estudiantes eran rechazados porque eran judíos, siendo él mismo teniendo dificultades en cómo, siendo ya un médico, cómo poderse ganar la vida, y la dificultad que hay para ganarse la vida es que es judío. Eh, y Freud comienza a a soñar en esa serie de sueños donde aparece el médico que le dice disponga la pelvis, luego unos sueños que tienen que ver con ir a Roma y la negativa de él de ir a Roma, la dificultad de él para llegar a Roma. Y Freud se dice a sí mismo que digamos, es como una lucha entre la tenacidad judía y la organización cristiana. Y por supuesto, la organización cristiana le cierra las puertas, pero él se sabe que es un judío tenaz. Es una forma de decir, el judaísmo, la tenacidad judía logra superponerse a la organización cristiana que lo persigue a uno por todos lados, que se le presenta a usted por todos lados. Y Freud sueña, tiene entonces esa serie de sueños y culmina, digamos, la relación que hace Kaufman de esa serie de sueños con con un sueño donde Freud restituye la importancia de su padre, una importancia que psíquicamente el padre había perdido. ¿Por qué? Muchachos, muchachas, si me tienen paciencia, esto va a tener sentido dentro de muy poco. Freud recuerda una imagen donde que cuando el papá tenía 10 años, cuando él tenía 10 años, él iba de la mano. eh, eh, Freud recuerda, a ver, Freud recuerda una imagen donde cuando él tenía 10 años, el papá le cuenta, dice, el papá, a ver, más bien. Cuando Freud tenía 10 años, el papá le cuenta lo siguiente. Dice que iba por que se había comprado un sombrero hermoso, un sombrero así bellísimo, que había empeñado todos sus ahorros en comprarse un sombrero hermoso. Y el sombrero es, por lo menos en los hombres judíos, por lo menos en los hombres judíos ortodoxos, es como un símbolo de virilidad, de masculinidad. Los judíos ortodoxos. Y que el papá había empeñado todos sus ahorros en comprarse un sombrero hermoso y que iba por una calle caminando y que se encontró así de frente con un cristiano y que el cristiano lo que hizo fue ¡puf! Tirarle el sombrero y el sombrero fue y cayó a un charco de agua porque había llovido además. Y entonces Freud le pregunta a su papá, esperando que su papá fuera así, una especie de héroe. Y Freud le pregunta al papá, ¿y tú qué hiciste? El papá de Freud se llamaba Jacobo. Y entonces Freud le dice, y el papá de Freud le dice, nada, me agaché,
el cristiano pasó, me agaché a recoger el sombrero y el cristiano siguió su camino. Freud no se puede sentir más decepcionado con su papá que con esa historia. Es decir, o sea, Freud que se ve a sí mismo como un gran hombre, porque está destinado pues como a cambiar la historia, a contribuir con el cambio de la historia a partir de sus ideas, lo que tiene por referencia es una especie de papá, incluso está poco masculino, es decir, un papá poco hombre. Es decir, Freud habría querido un papá que, que se enfrentara a golpes, que moliera a golpes a este cristiano. Es que un hombre de verdad eso es lo que hace. O sea, se agarra con golpes con otro. Eso no importa ahí cuál se muera, se puede morir él, pero lo agarró a golpes. No se dejó humillar de esa manera. Los junguianos van a tener una interpretación muy, 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 muy interesante sobre este gesto de Jacob. Eh, pero bueno, no vamos a tener tiempo de contarles qué es lo muy, 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 muy interesante realmente eh, que dicen los yogianos. El profesor Luigi Soya es el que habla de esto. El caso es que Freud es como si la imagen del padre para Freud se hubiera deteriorado con ese relato. Y Freud comienza a explorar y a explorar y a explorar y lo que encuentra es que no es realmente su padre un gran educador para él, sino que lo que termina siendo es la madre. Él es el gran hombre eh, que el padre no es. Él llega a constituirse en el gran hombre que el padre no es, pero no llega a constituirse en el gran hombre que el padre no es por mediación de su padre, porque Freud sabe que no tiene un padre que fuera capaz de abrirle el mundo como le abrían los padres a los hombres no judíos el mundo, sino que el papá era un pobre hombre como cualquier otro judío. Es decir, al que le toca, si le toca bajarse de la acera, pues le toca bajarse de la acera, porque si lo escupen, le tumban el gorro, llaman a la policía, el que va a pasar 24 horas encerrado es el judío, no el cristiano. Y entonces Freud comienza a explorar y lo que comienza a explorar es que en realidad en, eh, toda mujer, toda madre, más bien, toda madre tiene la intuición de que su hijo, así el destino le falle, pero el destino de su hijo, sobre todo si son hijos hombres, es un destino grande. Y sobre todo el hijo mayor, dice Freud. Y Freud, Freud entonces, como hijo mayor, se ve como hijo mayor, se ve la preferencia que tiene la madre por él, este, la madre de Freud está convencida, como toda mamá, que su hijo parece, la mamá de Freud parecía paisa, le parece que su hijo es especial, que su hijo, pues, que su hija eh, es el putas, que su hijo es el putas, es decir, que el hijo es el hijo es el gran nombre que, no, que el padre no es, o que el padre no pudo ser. Entonces Freud se ve realmente en los sueños y en la interpretación de los sueños cometiendo un doble crimen. Por un lado, asesinando al padre, por lo menos asesinándolo simbólicamente, en el sentido, ahí, este pobre hombre, este pobre huevón es mi papá. Imagínate, mi papá es tan un huevón. O sea, mi papá es tan huevón que le tiran el sombrero, se agacha, lo recoge, le da el paso al que le tiró el sombrero, se agacha y recoge su sombrero mojado y se lo pone y sigue su camino. Mi papá es ese pobre huevón es mi papá, ¿cierto? Entonces, Freud se ve en los sueños y en la interpretación de los sueños, mm, asesinando a su padre y al mismo tiempo se ve enamorado de la madre por la imagen que la madre le está ofreciendo. O sea, ¿qué es lo que le está ofreciendo la mamá? La mamá le... Vean, muchachos y muchachas, por incómodo que esto suene, la mamá lo que le está diciendo básicamente a Freud, mijo, usted lo tiene grande, no como su papá. Eso es lo que está diciendo la mamá. Entonces Freud se ve cometiendo un doble crimen. Por un lado,
matando al padre por ser un poco hombre y por el otro lado enamorado de la mamá por la imagen que ella le ofrece de él mismo. Y Freud es capaz de poner todo eso por escrito. Miren la honestidad de la investigación de Freud. O sea, y Freud se sabe que es más deudor de la madre que del padre. Es decir, que lo que hace, lo hace más por la madre que por el padre. Y toda esta cosa monstruosa, muchachos y muchachas, que les estoy contando, es decir, un hijo que mata simbólicamente al padre, despreciándolo, y un hijo enamorado simbólicamente de la madre, porque la madre le dice, usted sí lo tiene grande, no como su papá, eh, viene a cuento, ah, o se explica mejor con un comentario, se explica mejor con un comentario que Kaufman retoma de Nietzsche, y es que la suprema sabiduría, la que está alcanzando Freud, necesita de una suprema monstruosidad. Ser un héroe es ser siempre también un monstruo que puede provocar un sentimiento de horror. Si nosotros realmente leyéramos a Freud, si nos leyéramos esas 600 páginas de la interpretación de los sueños, podríamos incluso encontrar un Freud horroroso, ¿cierto? Y esto se cierra, muchachos y muchachas, yo ya estoy casi que llegando a tiempo, con el tiempo, con un sueño donde aparece un tío, y es el estúpido tío Joseph, que nosotros lo podemos traducir como José. El estúpido tío Joseph es alguien que hasta el mismo papá despreciaba. El mismo papá que es despreciado por Freud el mismo papá que es despreciado por Freud, despreciaba un hermano suyo, el tío Joseph. ¿Qué tenía el tío Joseph? El tío Joseph era díscolo, no había logrado nada en la vida, era el tío bueno para nada que todos y todas podemos tener. Y Freud sueña con el tío Joseph. Y Freud en el sueño lo mira como con condescendencia, o sea, como que siente lástima del tío Joseph. Lástima y condescendencia aquí, muchachos y muchachas, es un profundo desprecio. Y Freud lo ve al lado de todos los compañeros eh, que, como él, han sido rechazados para ocupar cargos universitarios, cargos laborales, cargos en hospitales, por un simple dato, son judíos. Pero Freud no se ve al lado del tío Joseph y al lado de sus compañeros. Freud se ve frente a todos ellos, frente al tío Joseph y frente a sus compañeros rechazados por ser judíos. Y él se ve en el lugar donde ve la antigua figura que en la vida real rechazó incluso al mismo Freud por ser judío. Freud no se identifica ni como los judíos como él, y ni siquiera se identifica con su tío, que es parte de la familia, sino que termina identificado en su sueño con aquel que justamente a los como él los rechaza. Y entonces, eh, eh, Freud, con sus sueños, ha descubierto, también nos ha eh, mostrado que el miedo a la mujer, que es también el miedo a los judíos, es de alguna manera el miedo a la inferioridad, es el miedo a la inferioridad. En ese sentido, nos convertimos en seres condescendientes con las mujeres, con los judíos, por miedo a lo que estos en verdad puedan ser. Eh, Al final, que es con lo que quiero cerrar, muchachos y muchachas, Sarah Kaufman habla, a propósito del cuadro de Rembrandt, habla de que su método es la risa,
Pero no es una risa burlona, muchachos y muchachas, sino una risa como protesta. O sea, ella elige como método leer ese cuadro, la risa, no para burlarse del cuadro, que además es una belleza y es una cosa maravillosa, sino como una protesta a lo que más incluso que una protesta a Rembrandt, una protesta a lo que nos está desplazando del cuadro mismo, a lo que termina desplazado del cuadro. ¿Qué termina desplazado del cuadro? Los órganos sexuales y el cuerpo mismo. Ahora, cierro con esta pregunta, muchachos y muchachas. Como la misma Kaufman advierte, no se trata, en últimas, de devolver al autor Freud un texto que suplanta su propio texto para preservar el enigma que ha resuelto. Miren, ¿qué es lo que quiero decir con esta pregunta, muchachos y muchachas? Sarah Kaufman, recuerde que esto se lo dije al principio, el rechazo por la hermenéutica, buscar siempre un significado detrás de lo evidente, de lo expuesto. Ella dice que si eso no es, en últimas, desplazar el texto del autor para superponerle al texto del autor un texto escrito por otro para decir la verdad del texto del otro autor es la verdad que yo les estoy contando. Es decir, lo que, con lo que yo quiero cerrar es con la pregunta si lo que Kaufman ha hecho con Freud no es al mismo tiempo un esfuerzo por escribir otro texto sobre Freud, escondiendo el enigma que Freud descubre para mantener ese enigma a salvo. Y bueno, muchachos y muchachas, esa es la pregunta con la que quería finalizar el día de hoy. Estamos sobre el tiempo, como siempre. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por los que se quedaron hasta este momento. Sócrates, adelante, podemos dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, profesor Alexander, por su exposición. Muchas gracias por mostrarnos, en mi caso, por ejemplo, una autora que yo desconocía. Gracias por compartirnos sus comprensiones de ella, de sus lecturas de Freud y expandir y problematizar a estas autoras que son siempre presentes. Le agradecemos también a las personas que se han quedado hasta el final, que de hecho son la mayoría justamente, y reiterarle nuestros agradecimientos también a quien gestó inicialmente todo este proceso con las lecciones de pedagogía clásica, además a la profesora Laura Giraldo y en conjunto también a la profesora y coordinadora del programa en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, la profesora Carolina. Agradecerle también al profesor Renato, al profesor Leonardo, al profesor Oscar Espinel, al profesor Diego Muñoz, la profesora Liliana, que por temas de agenda no se pudo concretar una sesión, pero que estuvo atenta hasta el final. Entonces, muchísimas gracias también al equipo de comunicaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y a todas aquellas personas que nos ven con posterioridad en estas grabaciones que tienen una amplia acogida en una comunidad universitaria. Les invitamos a todos y todas ustedes a que sigan conectados, sigan atentos a estos diferentes espacios que sean justamente para promover conversaciones, intercambios sobre la educación y la pedagogía. Muchísimas gracias por ser una audiencia tan atenta a todo lo que hemos dicho. Entonces, realmente, muchísimas gracias. Muy buena tarde y ya que es lunes, buen inicio de semana. Hasta luego.